Buenas noches, que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Hoy en esta noche me dispongo para compartir contigo una parte de la Escritura, esperando que sea de bendición para tu vida. Y hoy quiero hablarte de un versículo que se encuentra en el libro de los Salmos. Hoy quiero hablarte acerca del Salmos capítulo 32, versículo 6, con un título que lleva la protección de Dios en medio de las dificultades. Y hoy quiero leerte esta parte de la Escritura que se encuentra en el libro de los Salmos capítulo 32, versículo 6. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Divino Espíritu. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a celebrar una pequeña oración. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida que nos concedes, Señor. Gracias por cada situación que permites que pasemos, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Padre, te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Dios mío, que nos limpies con tu sangre preciosa y que abras nuestro entendimiento en esta noche para poder comprender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a los que han de escuchar esta palabra. Bendice a aquellos, Dios mío, que están pasando alguna necesidad, Señor, en el nombre de Jesús, y fortalece tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que agregues bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Amado amigo, amado hermano, hoy quiero exponer contigo esta parte de la Escritura y quiero hablarte de este salmo que dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amada iglesia, vivimos en un mundo lleno de desafíos y dificultades, situaciones difíciles, complejas, que de repente van a llegar a nuestras vidas, van a pasar y nos vamos a encontrar en algún momento y vamos a sentir en ese momento que nos encontramos solos. Pero déjame decirte que la palabra del Señor dice que podemos orar a Dios. Hermano, este salmo nos recuerda una verdad poderosa. Es una verdad que es para ti y que es para mí. Y dice que Dios protege a aquellos que permanecen fiel a Él y oran a Él, es decir, aquellos que tienen comunión con Él. Hoy vamos a intentar reflexionar sobre 3 puntos clave acerca de este texto. 1, la oración como un acto de fe. Como punto número 2, la fidelidad como una respuesta a la gracia de Dios. Y como punto número 3, la protección divina en medio de las adversidades. La oración como un acto de fe, hermanos. El salmista declara que el pueblo fiel orará a Dios. Esto no es una sugerencia que el salmista está haciendo, no, amados hermanos. Es una invitación directa a depender completamente de Dios. Y yo estoy seguro que en algún momento has pasado alguna situación compleja, una situación difícil, en la cual tal vez tu corazón se ha quebrado, y tú y yo creo que siempre hemos recurrido ¿para qué? Para platicar con el Señor por medio de la oración. La oración nos conecta con Dios, hermanos. No es solamente hablar por hablar, no. La oración es entrar en comunión con nuestro Creador, con aquel que nos ha tomado como hijos, con aquel que nos ha dicho que clamemos, como dice el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al versículo 7, y creo que estas son palabras de aliento y de ánimo para nuestras vidas. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es por medio de la oración. Dice que con toda oración y ruego. Dice que por nada estemos afanosos, y que sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones delante del Señor. Eso es lo que nos enseña la carta a Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. La oración, amados hermanos, como un refugio en las dificultades. ¿Quién no ha orado a Dios cuando está pasando alguna situación difícil, alguna situación compleja, algún tipo de enfermedad que estés pasando, tal vez algún familiar que está pasando alguna situación difícil? Déjame decirte que en la palabra del Señor tenemos consuelo. En la palabra del Señor encontramos todas aquellas cosas que a veces como cristianos se nos olvidan, sobre todo cuando estamos angustiados o estamos pasando alguna situación muy compleja. Pero déjame decirte que la oración, dice la palabra del Señor, que la debemos de ocupar. Debemos de saber que con oraciones y con ruegos y con acciones de gracias, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la oración como ruego en las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando oramos reconocemos que no podemos enfrentar las situaciones difíciles
las luchas, las pruebas, las situaciones que de repente se llegan a presentar a nuestra vida, aquellas cosas que nos llegan a robar el corazón y nos lo llenan de angustia, aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que de repente se salen de nuestras manos y que tal vez nosotros sentimos que se está saliendo todo de control, pero déjame decirte que de las manos de Dios no se sale nada de control. Dios sabe por qué permite las cosas, pero en medio de todas aquellas cosas difíciles, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él como un niño pequeño que cuando está aprendiendo a caminar, siempre busca los brazos de su padre. Y cuando ese niño ya empezaba a caminar, su padre lo empieza a soltar cada vez un poquito más, y ese niño agarra valor para caminar solito, pero siempre sabe que puede estar seguro. ¿Por qué? Porque los brazos de su padre están alrededor de él. Entonces nosotros tenemos que orar al Señor, cualquiera que sea nuestra situación que estemos pasando, la prueba, la lucha que nosotros estemos pasando, tenemos que hacerlo. Jesús mismo, amados hermanos, oró. Él oraba al Padre. Dice de repente que estaba en el huerto del Getsemaní en un momento muy difícil, en su momento más difícil, podría decirlo, conforme a la Escritura, en ese momento en el cual él se sentía angustiado. ¿Recuerdas cuando él oraba? Él decía que se sentía completamente angustiado y le pidió a sus discípulos que lo apoyaran a orar, y dice la palabra del Señor que él fue a orar. Ahora escucha lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio San Lucas capítulo 22, del versículo 39 al versículo 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, escucha, es Jesús, está pasando una situación difícil: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Escuchas? Él oraba. Yo sé que tú y yo a veces queremos cambiar las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y a veces pedimos al Señor: Señor, no permitas que pase esto en mi vida. Señor, no permitas que mi corazón se lastime. No permitas que mi familiar esté pasando alguna situación difícil. Señor, no permitas nada de eso. Pero Jesús mismo, cuando oraba, decía: ¿sabes qué, Señor? Padre mío, no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. El Señor Jesucristo está orando en una situación muy compleja. Él está a punto de tomar la copa de la ira de Dios, y aún así se somete en obediencia a la voluntad del Padre. Él dice: Señor, yo no quisiera tal vez que esto sucediera, pero no como yo quiero. Yo no quisiera pasar todo esto, pero no como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Dios sabe por qué permite cada situación en nuestras vidas, pero también Dios nos ha dicho por medio de su palabra que no estamos solos, que nosotros podemos orar. Mira, Jesús está orando y dice que desciende un ángel, y ese ángel le fortalecía. Dice que el ángel bajó para fortalecerle. Dios tiene todo bajo control. A veces pensamos en situaciones difíciles que se están saliendo de control y pensamos que no vamos a tener la fuerza suficiente para soportar las cosas que la vida nos pueda presentar, pero déjame decirte que Dios siempre nos fortalece, que Dios siempre nos da esa fuerza, así como lo hizo con su Hijo, el Señor Jesucristo, cuando estaba en ese lugar orando amargamente, cuando estaba pasando una situación difícil y estaba angustiado. Así también nosotros podemos orar. Ahora, nosotros no estamos pasando situaciones como las que pasó nuestro Señor Jesucristo, pero cada vez que tú y yo enfrentamos una prueba o una lucha, alguna situación compleja, tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Iglesia, ¿qué hacemos cuando enfrentamos dificultades? ¿Solamente nos quebramos los dedos, nos preocupamos? ¿O lo que tiene que hacer un hijo de Dios es doblar las rodillas y clamar a Dios y pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza? E incluso cuando no entendamos las cosas que están sucediendo, debemos aprender a confiar en el soberano, en el Dios omnisapiente. Él es sabio y Él sabe por qué están sucediendo las cosas y por qué las permite. Ahora, ¿buscamos soluciones humanas primero o vamos a Dios en oración? A veces buscamos siempre a otras cosas antes de orar, y cuando ya se salen de control las cosas, pareciera que es cuando nos acordamos que Dios está en cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero déjame decirte que Dios conoce nuestras debilidades y Él sabe la necesidad que tenemos de Él. Por eso yo te invito, cuando estés pasando alguna situación difícil, ora a Dios. Cuando estés muy contento, muy gozoso, canta alabanzas, pero siempre acuérdate de darle la alabanza al Señor, la gloria al Señor, y ser agradecido, porque todas las cosas, así sean malas a nuestros ojos, dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Como segundo punto, la fidelidad. La fidelidad, hermanos, es una respuesta a su gracia.
nosotros, amado hermano, como dice el salmista habla de la siguiente manera, dice así: tu pueblo fiel. Esta fidelidad, hermanos, no surge de nuestra fuerza, sino como una respuesta a la gracia del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. La fidelidad, hermanos, ¿cómo se demuestra? La fidelidad se demuestra en obediencia. Ser fiel significa vivir conforme a la palabra de Dios, incluso en los momentos difíciles. Es fácil obedecer a Dios cuando todo está en calma. Es fácil intentar vivir la palabra del Señor cuando no hay situaciones complejas, cuando no hay dificultades, cuando no hay angustia, cuando no hay dolor, cuando no hay tristeza. Es fácil. Pero cuando verdaderamente está una situación difícil, es cuando nosotros debemos aprender a ser fieles a Dios y confiar en nuestro Señor. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Escucha, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Él es fiel. Recuerda, en el muslo derecho de nuestro Señor Jesucristo hay una leyenda que dice: fiel y verdadero. Tú y yo podemos fallar, podemos ser infieles, pero aunque tú y yo fallemos, Dios permanece siendo fiel. La fidelidad, amados hermanos, en la adversidad, eso es algo que solamente aquellos hombres y mujeres que aman al Señor pueden hacer. Es fácil ser fiel cuando todo va bien, pero la verdadera prueba viene en las dificultades. Ahí cuando se necesita verdaderamente poner la confianza en Dios. Ahí cuando verdaderamente te encuentras en un problema serio en el cual tú debes de aprender a confiar completamente en nuestro Señor y aceptar todo lo que venga de parte de Dios. A veces oramos al Señor pidiendo que quite alguna situación mala en nuestras vidas, pero deberíamos de pedirle al Señor: Señor, danos fuerza y fortaleza y sabiduría para que en medio de esta situación que estoy viviendo yo pueda darte la honra y la gloria. A veces, hermano, cuando llega, por ejemplo, alguna enfermedad a nuestras vidas, quisiéramos que alguien orara por nosotros y sanáramos. O si algún familiar de nosotros está pasando alguna situación difícil, quisiéramos que bajara el Señor y lo tocara en ese momento y esa persona sanara. Pero deberíamos de pedirle al Señor algo. Si esa enfermedad, si cualquier situación que estemos pasando, en medio de todo eso el Señor va a glorificarse, tenemos que cambiar nuestra manera de orar. No tenemos que decir: Señor, sáname, porque me está doliendo. No, deberíamos decirle: Dios mío, si por medio de que tú me sanes tu nombre va a ser glorificado, bien puedes hacerlo. Pero si por medio de esta enfermedad tu nombre va a ser glorificado, Señor, aunque me duela, solamente dame la fuerza y la sabiduría para poderte dar las gracias, para poderte dar la honra y la gloria en esta situación que estoy pasando. Vamos a ver un ejemplo bíblico que creo que todos nosotros los predicadores y toda la iglesia que ha leído la Biblia se lo sabe de memoria. Tenemos a Job, quien dijo: he aquí, escucha lo que dijo Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job no tenía cualquier enfermedad. En aquellos tiempos no había medicina como en este tiempo. Job tenía una enfermedad, dice que desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies tenía una sarna que lo estaba matando. Job, ese hombre, estaba padeciendo una situación muy difícil. No solamente tenía una enfermedad en su cuerpo, sino que acababa de perder a 10 hijos de un jalón, a 10 hijos de un trancazo. Imagínate, si se muere uno de mis hijos, yo creo que mi corazón se partiría, se haría 1000 pedazos. Pero de repente un hombre tener que soportar y enterrar a sus 10 hijos de jalón y todavía mantener su integridad delante del Señor, y viene la mujer y le dice: ¿sabes qué, Job? ¿Cómo es posible? ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Escucha el consejo de una mujer que no era nada sabia. Era una mujer que no tenía el mismo temor del Señor, y por eso Job se atrevió a decir: aunque él me matare, aunque él me quite la vida, con todo él está diciendo: en él esperaré. No obstante, dice: defenderé delante de él mis caminos. A veces hay cosas que suceden en nuestra vida que no entendemos, pero déjame decirte que Dios tiene el control. Y deberíamos de orar sabiamente y pedirle al Señor sabiduría y poder orar como Job: aunque él me matare, aunque él me quite lo que me ha prestado por un tiempo, aunque él me quite lo que me dio para ministrarlo. Job recibió mucha riqueza de parte de Dios y de repente permitió que le fuera quitado. De repente recibió 10 hijos hermosos, se le fueron de un jalón. Tenía una esposa que cuando se fue la riqueza y toda la situación que estaba pasando, el dolor que esa mujer también tenía, ella se atrevió a decirle a Job que maldijera a Dios. Pero déjame decirte que Job no lo hizo. Este ejemplo lo tenemos aquí en la Escritura. Job no tenía la Biblia para decir: voy a leer la Biblia a ver si algún hombre ha pasado lo que yo estoy pasando. Pero tú y yo tenemos ejemplos bíblicos para fortalecer nuestro corazón y para que nuestra confianza en Dios crezca cada día más. Hermano,
Estamos siendo fieles a Dios en nuestras decisiones diarias. Estamos siendo fieles a Dios incluso cuando enfrentamos pruebas difíciles. Estamos siendo fieles a Dios incluso cuando hay situaciones de las cuales no entendemos, pero es Dios el que está permitiendo que sucedan todas estas cosas. Conozco personas que cuando todo está bien aman a Dios, pero cuando la situación difícil llega a sus vidas, ellos a veces llegan a decir que Dios no existe, que si Dios existiera esas cosas no estarían pasando. Pero déjame decirte que Dios es tan real que su misericordia la miramos cada mañana. El simple hecho de respirar ahorita en esta misma noche, el simple hecho de que ahorita me estés escuchando hablar, es la misericordia de Dios derramada sobre tu vida y derramada sobre tu vida. Déjame decirte el punto número 3, la protección divina. ¿Por qué digo la protección divina? Es una promesa segura. Porque aquí dice la Escritura, en el texto nos asegura que aunque nosotros, amado hermano, enfrentemos 1000 dificultades, nada malo nos ha de suceder. Y cuando digo nada malo, amados hermanos, nada que no esté bajo el control de un Dios soberano. Escucha lo que dice el versículo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Escucha, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hay un salmo que es un salmo que tú y yo no sabemos de memoria, todo cristiano se lo sabe, que es el Salmo 23, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y cuando lo recitamos se oye muy sencillo, pero ¿qué me dices cuando lo estamos pasando? ¿Qué dices tú cuando de repente vamos cruzando por ese valle de sombra y de muerte? Y poder recitar ese versículo ya no se vuelve tan sencillo. Solamente que en ese momento te puedo asegurar que eres hijo o hija del Señor. Dios te va a dar la fuerza para que puedas entender y puedas tener esa fuerza suficiente para pasar por ese momento difícil. El texto, hermano, entonces nos asegura que aunque enfrentemos 1000 dificultades, nada malo nos va a suceder. Dios va a tener cuidado de nosotros. Esto no significa, amados hermanos, que no habrá pruebas, que no habrá luchas, que no llegará la enfermedad, que no habrá situaciones difíciles, sino que Dios, amado hermano, nos guardará en medio de todas esas cosas que puedan llegar a nuestra vida. Recuerda, aún la misma muerte lo único que puede hacer con nosotros, con su pueblo, con los hijos de Dios, es entregarnos en las manos de nuestro Creador. Si la muerte llegara esta noche, no puede hacer otra cosa, simplemente tocar tu cuerpo y de repente se abre la puerta hacia la eternidad y estaríamos en las manos de nuestro Señor. La protección de Dios es espiritual, hermano. No quiere decir que nunca te vas a enfermar, que nunca vas a tener algún accidente, no. Puede que enfrentemos problemas físicos, puede que de repente caigamos enfermos, pero nuestra alma está segura en las bellas, preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo. A veces, hermano, cuando nuestra carne es tocada o cuando algo que nosotros amamos es tocado, es cuando de repente empezamos a valorar cosas que antes no valorábamos. Por ejemplo, la salud se valora cuando llega la enfermedad. Cuando algo en el cuerpo empieza a fallar es cuando verdaderamente nos damos cuenta el valor de la salud. Y es ahí cuando nosotros tenemos que aprender a valorar que Dios nos ha guardado. Y todo el tiempo que Dios nos ha mantenido sanos, a veces se nos olvida darle las gracias. Y a veces no lo buscamos en esos momentos. Lo buscamos solamente cuando llegan los momentos difíciles. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es nuestro refugio. Vuelvo a repetirlo: Dios es nuestro refugio. El salmista lo describe como un lugar seguro. Dime algo: ¿podrías tú encontrar un lugar más seguro que en las bellas y hermosas manos de nuestro Dios? ¿Habrá algún lugar en el cual tú pudieras refugiarte de cualquier situación difícil que las manos de nuestro Creador? Dime, ¿podrás encontrar un lugar más seguro que estar en las manos de un Dios amoroso, de un Dios lleno de amor, de misericordia, de bondad? ¿Podrás encontrar algún lugar más seguro que esas bellas manos preciosas? Esas son las manos que nos sostienen. Esas son las manos que nos cuidan, las manos de nuestro Dios. Y por eso, amados hermanos, el salmista describe que es un lugar seguro. ¿Dónde? En la presencia de nuestro Señor. Escucha lo que dice Salmos 91, versículo 1 y versículo 2. El que habita al abrigo del Altísimo. Dime, ¿dónde habitas tú? No estás habitando bajo ese abrigo. Dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor. Aunque miremos que la tormenta se levanta, aunque miremos que las olas casi hunden la barca, nos podemos espantar como lo hicieron los discípulos. Pero Jesús iba en la barca. Esa barca no se iba a hundir. Ahí iba el Creador del universo. Y recuerda, los discípulos se espantaron. Es normal que te espantes cuando viene alguna situación difícil. Es normal que cuando miras que las olas tempestuosas de la angustia, de la tristeza o la soledad o la enfermedad empiezan a azotar,
Es normal que nos espantemos, pero déjame decirte algo. Fueron, levantaron al Señor Jesucristo y Él salió, y a la voz de Dios cesó la tempestad. Déjame decirte algo. Después de cualquier tormenta, por muy fuerte que sea, siempre vuelve a brillar el sol. Y en este caso es el sol de justicia. Este salmo es un salmo que debería de darnos confianza y fuerza y fortaleza, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Recuerdas a los tres personajes que se mencionan en el libro de Daniel? Esos tres personajes que eran del pueblo hebreo son metidos en un horno de fuego. Cualquiera de nosotros tal vez estaría temblando, pero estos hombres habían entendido que su seguridad estaba en Dios. Y ellos mismos dijeron, si Dios quiere salvarnos, mira, ve, puedes meternos, y si Él nos quiere salvar, pues qué bueno, y si no, como quiera, Dios sigue siendo bueno. Déjame decirte algo. Cuando los metieron a ese fuego de horno, Dios los libró de ese fuego de horno. Pero mira, a pesar de que Dios no agarró y dijo, no los van a meter, no, Dios permitió que entraran dentro del horno. Y estando dentro del horno, Él los guardó. Dice la palabra del Señor que aquellos hombres que los echaron, ellos fueron muertos al instante por las llamas, por tanta lumbre que tenía. Y ellos es que se paseaban, pero dice que adentro del horno se paseaba uno más. ¿Y sabes quién era? Era nuestro Dios, que los estaba guardando, que los estaba defendiendo, aún en medio de las llamas de un horno. ¿Tú crees que si Dios tiene poder para guardar a esos tres hombres, o tuvo ese poder para guardar a esos tres hombres que estaban en un horno de fuego, no crees que tiene el mismo poder para guardar tu vida, para guardar la vida de tus seres amados, para guardar todo lo que ha puesto Dios o todo lo que tiene en sus manos? ¿Tú crees que algo se puede perder? Yo lo dudo. Creo que el lugar más seguro son las bellas y preciosas manos de nuestro Dios. A veces no lo entendemos, pero aunque no lo entendamos, déjame decirte que estamos seguros en ese lugar que son las manos del Señor. Déjame leerte lo que dice el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Escucha, ellos tenían seguridad. Ellos habían puesto su confianza plenamente en el Dios de Israel. Dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, escucha, ellos dicen, y si no nos libra, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso fue lo que dijeron estos hombres. Ellos estaban completamente plenos en su confianza que Dios podía librarlos. Y ellos decían, y si no nos libra, no pasa nada. Esta noche moriremos y estaremos en su presencia. Ahora, te puedo hacer una pregunta. ¿Confiamos en la protección de Dios incluso cuando no entendamos lo que sucede a nuestro alrededor? Puedes estar en una situación muy compleja. Tal vez tu corazón está abrumado. Tal vez tu corazón está angustiado. Tal vez tú quisieras una respuesta a la oración que hiciste tal vez hoy por la mañana, o en este mismo instante puedes estar clamando al Señor por alguna situación que estás pasando. Déjame decirte algo, Dios ya te ha escuchado. La respuesta a veces no llega como nosotros la pedimos o como nosotros la esperamos, pero Dios siempre responde. Él es sabio. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él sabe por qué permite cada una de las cosas. Entonces, amado hermano, amada iglesia, en el Salmo 32:6 nos llama a orar a nuestro Dios, ser fieles y confiar en la protección divina. No importa cuántas dificultades enfrentemos, Dios promete estar con nosotros y guardarnos. El Señor Jesucristo dijo, me voy pues, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y no es necesario que lo sientas, aunque tú no lo sientas. Si eres hijo de Dios, déjame decirte que Él mora dentro de ti. Está a una distancia muy corta para que puedas platicar con Él. Puedes presentar tus peticiones, tus oraciones, tus rogativas, y puedes platicar con tanta confianza. Y déjame decirte algo, Él te está escuchando. Si estás enfrentando dificultades en este momento, yo te invito a que ores. De verdad, ora. Es tan sencillo como hablar, pero ora con sinceridad. Reconoce a Dios y pídele con el corazón. A veces no entendemos las cosas. Dile que te dé paciencia, sabiduría, que te dé la oportunidad de entender las cosas. Tal vez no ahorita, pero en su momento vas a entender cada situación que estás pasando. Confía en el poder del Señor. Si pudo librar a estos tres hombres de un horno de fuego, si pudo librar a Daniel en el foso de los leones, estoy seguro que te puede librar también a ti. Y como dijo en este capítulo que leímos de Daniel, como dijeron estos tres varones, si Él nos libra de tu mano, qué bueno. Y si no, tampoco vamos a adorar a tus dioses.
Ellos permanecían fieles a Dios. Hermano, renueva tu fidelidad a Dios. Confía en el Señor. Comprométete con Él a obedecerle en todo momento. Este versículo es un versículo que nos debe dar fuerza, nos debe dar fortaleza. Por esto orará a ti todo santo. Escucha, todo santo en el tiempo, dice, en que puedas ser hallado. Hermano, descansa en la promesa de su protección. Descansa sabiendo que Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Deberíamos de decirle todos al Señor cuando estamos pasando por momentos difíciles: Señor, gracias, porque en medio de las dificultades podemos acudir a ti en oración. ¿De dónde viene el consuelo, hermano? El consuelo viene de Dios. ¿De dónde viene la fuerza, la fortaleza? La fortaleza viene del Señor. Las palabras de una persona, de un amigo, tal vez un momentito te van a intentar quitar el miedo, la tristeza, el dolor. Pero déjame decirte que cuando viene el consuelo de Dios, en el corazón hay paz. El corazón se siente tranquilo. Deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles y a confiar plenamente en su protección y a tener la seguridad de Sadrach, Mesach y Abednego y poderle decir a cualquier persona, sea que pase lo bueno, sea que pase lo malo, aún así nosotros confiamos en el Señor. O como Job, aunque Él me matare, con todo voy a esperar en Él. Y pidamos al Señor: Señor, llénanos de tu paz, guíanos en cada paso y permítenos entender que cada situación que está pasando tú ya la planeaste, tú ya sabes que va a pasar, sabes por qué lo estás permitiendo. Solamente te pido, oh Dios, que me des sabiduría, que le des paz a mi corazón y que le des tranquilidad. Déjame decirte algo: pueden llegar los momentos malos y pueden ser muy malos, pueden llegar los momentos de tristeza o de angustia. Y déjame decirte que si tú estás confiando en el Señor, Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar fortaleza. Él lo ha prometido y déjame decirte que yo lo creo. He pasado por tantas situaciones difíciles y en cada situación difícil yo pensé que no iba a poder soportar, pero déjame decirte que Dios me ha dado la fuerza y la fortaleza. Ahora, con esto no quiero decirte que tu corazón no va a sufrir. Con esto no te estoy diciendo que tu corazón no se va a lastimar. A lo largo de 15 años me ha tocado perder a mucha gente que amo. Y en su momento llegué incluso a molestarme con Dios. Y yo le decía: Dios mío, ¿por qué no contestaste a mis oraciones? Hubo un hombre al cual yo amaba y oraba yo por la mañana, oraba yo por la tarde y oraba por la madrugada. Y todo el tiempo le pedía al Señor que sanara a ese hombre. Y con lágrimas en los ojos, con gemido y con llanto y con todas las fuerzas de mi corazón le pedí a Dios que no permitiera que partiera. Déjame decirte que después de 15 días ese hombre partió. Cuando partió mi corazón, se partió en 1000 pedazos y yo pensaba que Dios no me había escuchado. Nadie sabía el sentimiento que había nacido en mi corazón, pero yo sentía un resentimiento y yo culpé a Dios en ese momento por mi ignorancia. Mi corazón se dolía bastante y dije: ¿de qué me sirvió tanto orar? ¿Y por qué, Señor, si tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros y que tú escuchas a tus hijos, ¿por qué no me escuchaste? Bueno, eso pensaba yo. Y un día, mientras yo oraba, llegó una persona y me dijo, esa persona dice: yo no te conozco, es la primera vez que te veo. Y así era, nunca lo había visto. Y me dijo: yo no sé, dice, pero yo quiero decirte una palabra de parte del Señor. Y cuando él me dijo que él había escuchado cada oración que yo había hecho, pero que él era sabio y que yo debería aprender a confiar en él. Ahora, en medio de todo ese dolor y esa tristeza que pasé en ese momento, me atreví a decir una palabra que fue una palabra nada sabia. Yo dije: ¿por qué no se murió uno de los inútiles que no hacen nada para el Señor? Pero déjame decirte algo. Ha pasado el tiempo y ahora puedo darme cuenta que si se hubiera muerto alguien más que no tenía al Señor, no estuviera en su presencia. Ese hombre amaba a Dios, ese hombre predicaba la palabra, ese hombre yo creo que ya estaba listo para partir con el Señor y yo estaba molesto. ¿Por qué? Porque no entendía las cosas que Dios estaba haciendo. Han pasado los años, ha pasado el tiempo y ahora le doy gracias a Dios porque cada situación que ha permitido en mi vida me han permitido también aprender a confiar en Él. En menos de 2 años enterré a 4 familiares a los cuales yo amaba. Y en cada dolor y en cada tristeza se derramaron mis lágrimas, pero Dios trajo paz a mi corazón. Aprende a confiar en el Señor. Y como dice ese salmo, Dios escucha a sus santos. Así que no dudes que Dios puede responder cada oración, puede fortalecer tu corazón, puede fortalecerte, puede darte fuerzas. Y sin lugar a dudas, Dios es sabio. Así que aprendamos a ser fieles al Señor en las buenas y en las malas. Y recuerda, después de la tormenta
vuelve a brillar el sol. Y en este caso es el sol de justicia. Así que mi amado hermano, mi amado amigo, iglesia, recuerda que tenemos un Dios lleno de amor. Es un Dios amoroso y Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Así que inténtalo. Abre tus labios y platica con tu Creador. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche.